Buen día. Un cordial saludo para los jurados Edward Granados y Raquel Gutiérrez. Me presento. Mi nombre es Linda Susana Flores y vengo a sustentar mi proyecto de grado. Consta con mi título El teatro como estrategia para el fortalecimiento de la producción del discurso oral en los estudiantes de básica y media secundaria. Bien. En el problema de la investigación hay que partir en lo más básico e importante, que son los estándares de competencia que están propuestos por el Ministerio de Educación. En los grados de 9º y 10º, que son los objetos de estudio de esta investigación, parte que en el factor de literatura nos habla en el grado 9º, que da ese reconocimiento en el lenguaje como una capacidad humana que configura sistemas icónicos y posibilita los procesos de significar y comunicar dicho lenguaje o dicho mensaje. Ya en el grado 10º, en el mismo factor que es la literatura, analiza crítica y creativamente diferentes manifestaciones literarias del contexto universal. Bien, partiendo en que muchas falencias tienen estos estudiantes de básica y media secundaria en la producción del discurso oral, una de las manifestaciones importantes que se han visto en los estudiantes es las consecuencias que tienen tanto a nivel personal como familiar y social en los estudiantes, puesto que se derivan una calidad del mismo, que ya que tengan muchos problemas tanto intrapersonales personales. Una de esas también falencias que hay es la falta de la lectura en cada grado, puesto que es muy importante el enriquecimiento lexical para así tener un expuesto comunicación y dar dicho mensaje. Otra falencia es la parte de la metodología de cada docente. Hay muchos docentes que parten esa pedagogía tradicional y hace que el estudiante sienta esa clase monótona y no sienta interés por el mismo. Según Paulo Freire, en el año 1968, nos cita que el estudiante no se mide por el número de las páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Bien, para tener en cuenta estas problemáticas en los estudiantes, prima una pregunta problematizadora que es crucial, y es de cómo fomentar la producción del discurso oral en los estudiantes de básica y media secundaria en el Colegio Gimnasio Paraíso Antares. Bien, seguidamente tenemos la justificación. En la justificación prima de cómo se fomenta esta estrategia. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes, como hablaba anteriormente, tienen esas falencias o problemáticas, y esta estrategia viene a fortalecer esa mejora en el discurso oral en los estudiantes que priman en esta educación. Bien, ¿por qué esta estrategia? Hace que el estudiante sienta interés tanto en la lectura como en su discurso oral. Seguidamente tenemos unos objetivos. En el general, como hablaba anteriormente, es de fortalecer esa creatividad en los estudiantes por medio del recurso didáctico que es el teatro. ¿Para qué? Para una mayor producción del discurso oral y en su expresión. Seguidamente tenemos en los específicos. En los específicos tenemos identificar los factores que inciden en el desarrollo de la oralidad de los estudiantes de secundaria en el Colegio Gimnasio Paraíso Antares. Seguidamente, proponer un taller para la mejora en la representación de obras literarias, tanto oral y corporal, en los estudiantes. Caracterizar el teatro como estrategia didáctica para la mejora de la oralidad en los estudiantes. Teniendo en cuenta las correcciones de la profesora Raquel Gutiérrez, en el segundo objetivo específico se cambió ese objetivo de diseñar esa propuesta, se cambió a proponer un taller. Seguidamente, esta estrategia pedagógica que es el teatro
es una de las manifestaciones más antiguas e históricas que tiene el ser humano, partiendo que es una de las importantes de la historia del arte. El teatro es una de las herramientas que desarrolla el interés y la creatividad, la memoria y la interpretación de los estudiantes. Hay que tener en cuenta que el teatro no viene a ser como un objetivo de enseñar o de reconocer al estudiante esas metodologías que priman para el fortalecimiento o dar conocimientos, sino que más bien es de la mejora de la expresión tanto oral y corporal. Se puede indagar muchos teóricos, pero en sí en mi proyecto se basa en 4, y uno de esos está Paul Guilford nos habla sobre la creatividad que tiene el ser humano, Mikhail Bakhtin, que nos habla del discurso oral, y seguidamente tenemos a Konstantin Stanislavski, que nos habla sobre la memoria emotiva o emocional. Seguidamente pues tenemos en la pedagogía romántica tenemos a Alexander Neil. Bien, seguidamente nos habla Paul Guilford, que tiene ese modelo de la creatividad. Nos dice que consta de 5 operaciones, las cuales tiene que ver sobre la captación de la información para tener en cuenta en que todo se va a retener en la memoria. Seguidamente sería la evaluación de cómo se va a desenvolver ese mensaje o esa dicha información que tiene en la memoria, y la solución de los problemas, y para así llegar a la creatividad de cómo se va a generar esa información o ese mensaje. Seguidamente Guilford nos habla que en su teoría nos da unos tipos de información, los cuales figurativo, que es cuando se retiene esa forma de la imagen, cuando el texto está ahí explícito, y se da la memoria por medio de una imagen. Seguidamente está el simbólico, que es cuando es el lenguaje verbal o no verbal. Aquí la comunicación, ya sea por sentimientos, emociones, por un signo, por un símbolo, se da esa información y se va hacia la memoria, y así creativamente se va a explicar o a exponer. Seguidamente Guilford nos habla de 4 actitudes que tiene el ser humano para la mejora del enriquecimiento de tanto la expresión, en su creatividad, en su fluidez. Entonces, una de esas es la fluidez, seguidamente la flexibilidad, la originalidad, la elaboración. Bien, en la fluidez es cuando se da esa idea espontánea. La flexibilidad es cuando se recrea esa idea. La originalidad es cuando se recrea seguidamente, pero en sí propio, en su pensamiento o en su ser. Y la elaboración es cuando no solamente queda como una idea, sino que se va a el procedimiento de la información. Esto nos habla Guilford. Seguidamente Mikhail Bakhtin. Él, en su modelo de su producción del discurso oral, nos habla en que su análisis es de la naturaleza dialógica y polifónica de la producción literaria. Bien, Mikhail Bakhtin nos habla sobre esa enunciación del enunciado en contra del estructuralismo, por lo que dijo que el teatro sin escena, partiendo de que el discurso no solamente es algo estructurado, sino que algo espontáneo, algo que no tenga ningún diálogo o ningún fragmento para seguirlo, sino es algo que salga natural. Seguidamente nos dice que la estilística está vinculado con el enunciado. Otro teórico que les hablaba anteriormente es Konstantin Stanislavski. Él nos habla sobre la memoria emocional
o emotiva. Este señor fundó el estilo de la actuación, en la educación, partiendo que se basó en lo idealista. ¿Por qué? Porque tuvo objetivos como el talento, la intuición y la inspiración. Seguidamente nos dice que en su herramienta fue importante el teatro, que llegó así hasta el cine. ¿Por qué? Porque fue creado el estudio. Es así que Constantin nos habla que ese proceso del teatro tuvo falencias, pero aún así se pudo corregir y es llevado a que esta es la hora o este es el tiempo en que todavía se está manejando el teatro. Seguidamente tenemos en la pedagogía romántica Alexander Neil. Bien, ¿por qué lo escogí? Porque es que es importante en que el estudiante construya, indague y asimismo procese su información o su conocimiento. ¿Por qué? Porque él nos dice que el maestro respeta lo individual y la creatividad del niño. En su metodología o en esa escuela pedagógica nos da esa formación en la espontaneidad, libertad individual y autenticidad. Hace que el individuo o el estudiante tenga esa empatía por sí para tener o generar esa información o ese conocimiento que quiere adquirir. En la educación está la dimensión emocional del estudiante para que la sensibilidad pasara a lo racional, como lo mencionaba anteriormente. Quiero dejar como una frase o una reflexión o una pregunta nosotros como docentes. Lo menciona el Ministerio de Educación, dice: sin embargo, en el afán de enseñar letras, sílabas y posteriormente palabras, la metodología que no relaciona al estudiante con sus necesidades y experiencias, la escuela olvidó el propósito natural del lenguaje, la comunicación del signo. Esto lo menciona el Ministerio de Educación 2003. Seguidamente tenemos el paradigma pedagógico. Este paradigma es cualitativo, esta investigación, puesto que es una investigación-acción. ¿Por qué? Porque hace que el estudiante sienta esa interacción por sí mismo y hace que todos esos conocimientos previos o adquiridos lo llevan a la praxis. Y es así que esa investigación se da en la metodología y ese siempre apunta a mejorar o apoyar un cambio en la acción, ¿sí? En el mejoramiento de ese objetivo. Bien, seguidamente tenemos el enfoque pedagógico. Este enfoque está constituido por Piaget y Vygotsky, que nos habla sobre el constructivismo. ¿Por qué? ¿Por qué el constructivista? Porque, como dice la palabra, construye el propio conocimiento. Piaget y Vygotsky dice que propuso esa interpretación activa de los datos de la experiencia por medio de las estructuras o esquemas. Hace que el estudiante sea responsable de su propio conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí va construyendo de lo que se está adquiriendo o está aprendiendo. La actividad mental es constructiva del estudiante y el estudiante reconstruye objetos de conocimientos que ya están construidos. ¿Por qué esta pedagogía constructivista? ¿Por qué? Porque hace que tenga gran relevancia nuestra investigación y es un pilar en la construcción de su propio conocimiento, y es así que el estudiante tenga un aprendizaje significativo para su vida. Seguidamente tenemos el marco metodológico. En el marco metodológico nos habla sobre unas técnicas de recolección de datos, teniendo en cuenta que esta no se llevó a cabo, esta investigación o esta práctica solamente se obtuvo una semana de observación. Es así que en las fuentes primarias se desarrolló una observación, como hablaba anteriormente, y unas encuestas semiestructuradas por la docente,
que se le hizo por medio virtual, por medio WhatsApp, y es así que se obtuvo una información que sería la secundaria, esa fuente secundaria, y es que esa investigación tiene el objetivo de fortalecer esa estrategia o esa competencia en los estudiantes. Realmente tenemos la población y muestra. Como lo mencionaba anteriormente en los objetivos, el Colegio Paraíso Antares está ubicado en la Ceiba 2, en Los Faroles más precisamente. Es un colegio o una institución privada, puesto que en el grado noveno solamente hay 20 estudiantes y entre esos son 11 hombres y 9 mujeres, y en el grado décimo tenemos 22 estudiantes, puesto que son 7 hombres y 15 mujeres. Este objeto de estudio se tuvo una semana de observación y es allí que se da una muestra de investigación probabilística. ¿Por qué? Porque la rectora y la coordinadora pues tuvo ese proceso de selección de los grados, y es así que esta población es la que se da la investigación. Seguidamente tenemos la ruta metodológica de la propuesta por medio de talleres. Es así que en las estrategias propuse 3 juegos en las que el estudiante tenga ese fortalecimiento en su expresión oral y corporal. Uno de esos es juego de la expresión. Es así que en la elaboración se da por medio de una frase como si fuera un animal o como si estuviera en un lugar, perdón. Y es así que se elabora este juego de expresión por medio de grupal o individual. En el juego ya dramático consiste en escoger un lugar o un tema sin guión y debe ser improvisado, por lo que se observará la expresión oral y corporal. Ya en la adaptación de la obra, teniendo en cuenta las planeaciones las planeaciones de la institución, qué obras se están recreando en el periodo, entonces se debe representar una obra, ya depende si es Lazarillo de Tormes, la Celestina o si es Quijote de la Mancha, teniendo aquí esta previa lectura, y es donde se va a representar cada obra. Y seguidamente tenemos la rúbrica para la evaluación. En esta rúbrica coloqué 3 ítems, las cuales es el movimiento, la voz, la representación. Cada ítem tiene un indicador. Uno de esos es el movimiento, se realiza dentro del espacio escénico. Cada ítem tiene un indicador que hace que se vaya a evaluar al estudiante dependiendo de cualquier juego, de cualquier obra que se vaya a representar. Ya en las recomendaciones tenemos que este año, como lo mencionaba, fue algo inesperado, entonces se obtuvo una información que en sí pues queda plasmada en las plataformas virtuales para poderlas llevar en proceso, ya sea en otro momento en el docente, para llevarlas así a los estudiantes. Bien, cabe destacar que en estas planeaciones, talleres y diagnósticos están en la plataforma Classroom. Esta la organicé ¿para qué? Para obtener esta información como resultado, para así plasmarla en otro momento con la docente y llevarla al aula y poderla ejercer con los estudiantes. Teniendo en cuenta que también muchas plataformas se pueden hacer este medio, esta educación, pero aún así trata como de convencer al estudiante de cómo incentivar la lectura, y es así que el teatro ayuda a ese fortalecimiento para que se vaya sintiendo ameno de lo que se está leyendo, de lo que se está, en otras palabras, como que se está
aprendiendo en sí o obteniendo la información, ya sea un texto, ya sea un poema, y es así que el teatro ayuda a este fortalecimiento. Y muchas gracias.